Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, 15ª temporada, año 2024, Al Carajo Radio, con las noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe. Empezamos este recorrido con esta acción y reacción. Nos han puesto en un momento difícil, porque a lo que van es a un golpe de Estado. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. El tema es el estallido de una acusación judicial contra el mandatario. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa. Porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Denuncia de lawfare, golpe blando, intento destituyente del presidente de izquierda del Movimiento Colombia Humana por una causa en su contra abierta por integrantes del Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, y allí se plantea el inicio de una guerra política entre el gobierno y la oposición de derecha, con lo doloroso que es utilizar el término guerra en Colombia, teniendo en cuenta su sangrienta historia. Este tema en la tapa del sumario de este capítulo que ya pusimos en marcha, junto con otras noticias que ya vamos a empezar a titular y desarrollar sin pérdida de tiempo, directamente desde los territorios y en voz propia, en intercambio con las radios comunitarias, campesinas e indígenas de cada rincón del continente, directamente desde cada uno de los lugares de los hechos. También, como siempre, en Al Carajo, además de política e información, tenemos espacio para la cultura, que construye identidad, y para la reflexión a través de la historia. Mavi Sosa está para la literatura, Pales Carreira Griot está para el cine latinoamericano, y Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina e historiador de la educación pública latinoamericana, está para su columna de revisionismo de los procesos y de los hechos que nos traen hasta acá, hasta este presente, y quien habla, completando el equipo, a cargo de la conducción y de la producción periodística, Pablo Daniel Ovín, saludando e invitando a acompañar este viaje continental en formato radial. Iniciamos con las primeras voces, abrimos el mapa y empezamos a subrayar algunos hechos importantes de los pueblos hermanos de nuestro continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Ecuador hay elecciones presidenciales en febrero del 2025. La Revolución Ciudadana de Rafael Correa irá nuevamente con Luisa González como candidata y el actual presidente Daniel Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, buscará la reelección. El proceso, para el oficialismo, está manchado por una crisis económica, suba del desempleo, cortes de luz por falta de inversiones eléctricas y también denuncias de corrupción, de desvío de fondos. Informe a través de la red Corape con la denuncia de la Unión Nacional de Educadores de la utilización de fondos públicos para la campaña reeleccionista del presidente Noboa. Desde Ecuador, el desarrollo de la noticia en Al Carajo. Saludos cordiales, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Aquí nuestro aporte desde Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. La Unión Nacional de Educadores presentó un oficio dirigido a la Contraloría General del Estado solicitando que realice un examen especial a los procesos de contratación de publicidad y pautaje de la Secretaría de Comunicación, ya que supuestamente se ha usado más de $7 millones para publicitar la imagen del presidente Daniel Noboa. Así lo explicó Andrés Quispe, titular de esta organización sindical. Que en las competencias constitucionales y bajo el artículo 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría se haga un examen especial. El examen especial es una auditoría gubernamental de la forma en cómo se están destinando los recursos públicos, en caso desde la Secretaría de Comunicación. El presidente de la UNE señaló que desde el inicio de su periodo hasta octubre de este año, Daniel Noboa ha adjudicado 3 contratos por régimen especial para pauta y compra de instrumentos comunicacionales. Una de esas empresas es Coma, otra es DSEAD, es decir, entre las 3 empresas se están desarrollando los distintos contratos entre más de $2 millones, que de paso es dinero que está de manera pública en esos documentos para pautaje, incluso hasta para la contratación de equipos y dentro de lo que es la campaña publicitaria por parte del gobierno. Este pedido de auditoría desde el ámbito educativo se debe a la falta de inversión pública en varios sectores del país, una situación que preocupa a la UNE, quienes se han visto afectados ante la reducción de partidas presupuestarias. Apenas se ha destinado el 21% de la proforma general del Estado en lo que significa obra pública. A eso sumado de que no hay generación de fuentes de trabajo, no hay incremento de cupo para las universidades, es decir, todo el área social del país está viendo cómo se invierte en la imagen política del presidente y no en los problemas sociales que realmente estarían ayudando a resolver la inseguridad, los problemas de desempleo. Porque incluso la ley señala que el examen puede realizarse previo a la ejecución de los recursos. Es decir, antes que el presidente invierta el dinero de los ecuatorianos en su campaña o siga elevando su imagen con el dinero de los ecuatorianos, la Contraloría tiene que actuar. De esta forma, el representante de la Unión Nacional de Educadores anunció que si el gobierno no toma acciones concretas ante los problemas que aquejan a este sector, habrá un pronunciamiento desde el gremio para próximas movilizaciones. Hasta aquí nuestro reporte desde Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Al carajo. Una crónica de la región. En México, una situación trágica por un derrame de petróleo en la zona del Golfo de Veracruz. Hay daños al ecosistema, a la fauna y a los cultivos de campesinos y campesinas. El comunicador Iván Fernández de la veracruzana y comunitaria Radio Guayacocotla da el reporte de la situación. ¿Qué tal, amigas, amigos? Desde México, desde Radio Guayacocotla, les informamos desde la Sierra Norte de Veracruz. En Papantla, un municipio de esta Sierra Norte, una mancha de hidrocarburo de petróleo crudo ocasionada por una fuga en el ducto de petróleos mexicanos genera preocupación en la comunidad de Ojital Viejo, ya que ha provocado graves daños en diversos cultivos de los pueblos originarios de la zona. Esta situación alarmante se ha agudizado desde el pasado 16 de septiembre con las lluvias. Sobre esto platicamos con don Romualdo García, guardián de la cultura y tata de la comunidad de Ojital Viejo. Se desparramó la presa donde estaba el hidrocarburo, así mismo contaminando los arroyos y pozos de la comunidad de Ojital Viejo. Nosotros hablamos con los de Petróleos Mexicanos, pues que le pusieran atención, que activaran su protocolo de emergencia
en la cual emitieron solo ocho personas que estuvieron trabajando ahí, en la cual nosotros le comunicábamos que era muy importante que sacaran el hidrocarburo que estaba la parte de arriba, porque había quedado un buen tanto, en la cual pues no hicieron caso, y el día 2 de octubre se desata otra nueva tormenta de lluvias, aguaceros, se desbordó nuevamente, y lo que habían limpiado, lo poquito que habían limpiado, quedó nuevamente contaminado, y mucho más porque en esta ocasión subió 2 metros más el arroyo, entonces contaminando más abajo, matando todos los animales acuáticos, terrestres, también plantas medicinales, cultivos de maíz, plátanos, bueno, todo lo que había cerca del arroyo. Estos tuberíos que se están tronando tienen más de 70 años, entre 70 años, 80 años, que están enterrados, en la cual pues ya está, nosotros pensamos pues que ya están dañadas, en la cual nosotros le exigimos Pemex que le dé un mantenimiento a todos sus ductos, porque hoy está cobrando factura y lamentablemente nosotros estamos pagando las consecuencias y la tierra. Seguiremos pendientes. Hasta aquí la información desde México, desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Soy Iván Fernández. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Costa Rica y un triunfo popular. Fallo en contra de una iniciativa del gobierno del presidente socialdemócrata Rodrigo Chávez, la llamada Ley Jaguar, que daba discreción al Poder Ejecutivo para la administración, modificación, cierre y o privatización de dependencias públicas estatales. El informe desde San José, la capital del país centroamericano, a través de los compañeros del colectivo de comunicación costarricense Voces Nuestras. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica, conocida como Sala Cuarta, declaró inconstitucional la segunda versión de la Ley Jaguar para el impulso del desarrollo. Este proyecto fue impulsado por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles y generó mucha controversia. La Ley Jaguar buscaba modificar leyes claves de la contratación pública. Pretendía permitir la contratación directa del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para el proyecto de ciudad-gobierno, sin hacer el debido proceso de concurso público, y además facilitaba alianzas estratégicas para construir la terminal de cruceros y la Marina de Limón sin ninguna licitación. La Sala Cuarta encontró vicios de inconstitucional en el artículo 4 de dicha propuesta de ley. Este artículo pretendía cambiar el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, y con ese cambio el gobierno podría eludir los concursos públicos, lo que representaba un enorme riesgo para los recursos del Estado, una falta de transparencia además y un obstáculo para la participación ciudadana. La Sala Cuarta también declaró inconstitucional la reforma que afectaba a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. Las reformas propuestas hubieran eliminado controles de fiscalización necesarios para obras públicas importantes. Este fallo es un triunfo para la sociedad civil organizada por la transparencia y el buen vivir. El desarrollo debe ser equitativo y las voces de las comunidades deben ser escuchadas en la toma de decisiones que impactan sus vidas. Por eso, pese a que las comunidades y organizaciones sociales celebran que la Ley Jaguar fuera declarada inconstitucional, la Organización Comunitaria por un País que priorice el bienestar común y la justicia social sigue siendo más urgente que nunca. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Al Carajo Radio en Facebook y en Instagram para la comunicación con el programa, noticias de América Latina y también música y literatura. Esto es 4 pesos de propina de Uruguay con Glue, Glue, Glue. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga y así como lo ves,
que no es verdad toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Silencioso cuento, yo contar al viento, pienso que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles, atender, atender. Vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus risas por el enrevesado de sus valses. Era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que Úrsula renunció a la vigilancia. Las vísperas de su viaje se improvisó con la pianola restaurada un baile para despedirlo, y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza, pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelos con una mujer que se atrevió a comentar que José Arcadio tenía nalgas de mujer. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta, y luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable, que se prolongó por varios días, y cuya causa no conoció ni siquiera a Amaranta. 100 años de soledad, pasaje del libro de García Márquez, parada literaria en Alcarajo, en la lectura de Mavi Sosa, prologada por la música de los uruguayos de 4 pesos de propina, que sonaron con Glu, Glu, Glu. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Asumió el nuevo gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum con la presencia de presidentes y jefes de Estado y la ausencia notoria del rey de España, no invitado por no haber respondido a la exigencia del saliente presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de un pedido de disculpas por la matanza y el saqueo realizado por la corona en la conquista de América. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera, nos trae análisis sobre esta historia que parece, Juan, nunca termina de dirimirse y de discutirse entre las dos posiciones de un lado y del otro del océano. Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una gran alegría estar nuevamente en el programa. Efectivamente es una herida colonial abierta, ¿no? Que no cierra y que continúa, ¿no? Y que justamente América Latina es un continente marcado por la experiencia colonial y por una serie de capas, ¿no? de colonialismos y de historias coloniales, que empieza por supuesto con la conquista por parte de España y de Portugal, y a la que se le suma la conquista de otros imperios y a la que se le suma después de la independencia otras lógicas coloniales, ¿no? Y tenemos una larga historia de más de 500 años de colonialismo, del cual desde acá, de esta columna y de este programa, siempre hemos denunciado y puesto en discusión.
Y obviamente del otro lado está esta idea, ¿no?, de encuentro de dos mundos, esta idea del Día de la Hispanidad, ¿no?, esta suerte de proyecto civilizatorio, evangelizador, ¿no?, que ha sido muy fuerte, ¿no?, lo que se ha conocido como la leyenda rosa que ha de alguna manera edulcorado lo que fue la conquista, ¿no? Me parece muy importante empezar señalando que la conquista de América es probablemente uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad, ¿no?, que cambió con mayor fuerza la historia de la humanidad porque implicó la emergencia de un mundo nuevo, de un mundo global distinto. Muchos autores y autoras que después podemos recomendar alguna bibliografía, sobre todo Enrique Dussel, por ejemplo, Aníbal Quijano, han planteado justamente el comienzo de la modernidad con la conquista de América, pero entendiendo la modernidad como un proceso marcado justamente por lo que ellos llaman la colonialidad, o sea, por la cuestión colonial. La conquista de América es un acontecimiento, decía antes, de gigantesca relevancia por muchos motivos. Primero y principal, por esto que señalábamos recién, es el comienzo de la modernidad, es el comienzo de la gran expansión ultramarina europea. Me parece muy importante subrayar a la audiencia que Europa era un espacio periférico, una economía estancada, y no era la potencia que nosotros imaginamos. Generalmente el imaginario que nosotros tenemos es un imaginario profundamente eurocéntrico, en el cual Europa siempre fue el centro del universo y que entonces es natural que Europa se haya expandido, ¿no?, en el mundo moderno. Esto no es cierto. La riqueza estaba fundamentalmente en China, estaba fundamentalmente en la India, había un gran desarrollo cultural en el mundo musulmán, ¿está bien? Y Europa era un espacio periférico, estancado, y justamente a partir de la conquista de América y la expansión ultramarina que comienza en el siglo XV y se desarrolla sobre todo a partir del siglo XVI, la balanza se inclina. Esto me parece muy, muy importante. Justamente a partir de la caída de Constantinopla y la dificultad que tiene Europa de poder usar sus rutas tradicionales para ir hacia Oriente, es que Europa necesita, digamos, salir de ese enclaustramiento, y ese camino primero lo lleva adelante Portugal con la circunnavegación de África y después lo lleva a España con la expansión hacia Occidente y encontrando, digamos, este territorio y conquistándolo, ¿no? Entonces, la conquista de América es un acontecimiento clave, fundamental, ¿no? Y implica ahí, con el tiempo, un cambio, digamos, en el lugar geopolítico y el lugar económico de España. Obviamente, la conquista de América fue el inicio de uno de los genocidios más brutales de la historia de la humanidad. Esto es absolutamente fundamental. Fue también el inicio de un proceso epistemicida, ¿no?, de negación de saberes y de culturas. También es muy importante, hoy por hoy, por ejemplo, a partir del gran desarrollo de los feminismos latinoamericanos y feminismos negros y feminismo del tercer mundo, también, por ejemplo, se discute mucho qué tipo de lógicas sociales existían en términos de la sexualidad y el género en América Latina o en América en general, y justamente lo que muchas y muchos intelectuales han mostrado, como por ejemplo María Lugones, Rita Segato, Dora Barrancos, Julieta Paredes y otras intelectuales, lo que han mostrado es que en América Latina había una pluralidad de la diversidad sexual, ¿está bien? No se perseguía la homosexualidad, por ejemplo, también había mujeres mucho más empoderadas, o se discute mucho la posición de la mujer en la sociedad precolombina, pero hay como dos interpretaciones, una donde había comunidades donde las mujeres tenían mucho más poder, y otra mirada donde la mujer sufría un patriarcado, pero lo que se ha llamado, Rita Segato por ejemplo llama un patriarcado de baja intensidad, ¿no?, que después, digamos, va a cambiar en un patriarcado de alta intensidad, ¿no? Entonces esto cambia radicalmente. Otra cosa crucial obviamente es la creación del discurso racista, digamos, ¿no? La conquista de América va a implicar el comienzo del racismo moderno. Esto es algo que han planteado múltiples autores, entre ellos Aníbal Quijano, ¿no? Me parece muy importante justamente cómo la conquista de América implica un proceso epistemicida de negación de culturas y negación de saberes, pero también de construcción de nuevas identidades. Se construye identidades racistas en la cual Europa y los blancos van a estar en la cúspide de la jerarquía social, mientras que los indígenas y los africanos van a ser considerados pueblos inferiores.
Otra cosa clave es el comienzo de la trata transatlántica y la esclavitud en América, aproximadamente 15 millones de personas esclavizadas, también desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y obviamente un proceso de conquista brutal, que hay algo fundamental y sustancial, va a ser la base clave del desarrollo capitalista. O sea, no se puede entender la modernidad y el capitalismo sin entender el proceso de conquista de América, de tráfico esclavista, de trabajo forzado, de trabajo semiforzado, y también este proceso epistemicida. O sea que la conquista de América es algo, digamos, fundamental en la historia moderna, ¿no? Me parece muy importante señalar el carácter colonial, esclavista y racista del capitalismo moderno. No es algo que es solamente un proceso de acumulación primitiva de capital, sino es constante dentro del desarrollo capitalista, y que la conquista de América y la colonización de América y la continuidad de la conquista es absolutamente central para entender la modernidad capitalista, ¿no? Obviamente que del otro lado, la conquista de América, como decíamos antes, desde la mirada de la leyenda rosa, se ha presentado como todo lo contrario, ¿no? Primero y principal, se ha insistido que Europa era el centro del mundo, digamos que Europa era el lugar de la cultura, de la tecnología, que era un lugar más avanzado, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. Segundo, se ha dicho que, bueno, en realidad no ha habido un genocidio, sino que los pueblos originarios se murieron porque no estaban preparados para recibir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, esto no fue culpa de nadie. Y que además España particularmente y Portugal también en menor medida llevaron adelante un colonialismo civilizatorio, misionero, ¿está bien? Que en realidad se preocupó por el bienestar de los pueblos originarios. Y otra cosa también sustancial, la idea de que los pueblos originarios en realidad tenían elementos culturales muy negativos, ¿no? Hacían sacrificios humanos, eran caníbales y toda una serie de divagues que se sostenían en esa época, ¿no? Esta leyenda rosa es heredera, obviamente, del discurso de la conquista, el discurso de los misioneros y el discurso de los conquistadores. Recordemos que cuando se dio la conquista de América hubo un gran debate sobre la humanidad de los pueblos originarios, y uno de los que más duramente posicionó a los pueblos originarios en una clave racista fue Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no? Juan Ginés de Sepúlveda, que planteaba los pueblos originarios como pueblos irracionales, pueblos amentes y pueblos infieles, y por ende pueblos pasibles de ser conquistados y evangelizados, ¿no? Este debate, como vos decías, Pablo, continúa, está presente. De los dos lados del Atlántico se celebra, de un lado se celebra el Día de la Hispanidad y del otro lado se conmemora de manera crítica, ¿no? En algunos lados hay gente que obviamente también lo celebra, ¿no? Y me parece que es un debate muy importante. Pero también, y como ya lo hemos dicho al principio de esta columna y lo decimos siempre, lo más importante es que con la independencia de Hispanoamérica y de América Latina el colonialismo no terminó, digamos, ¿no? El colonialismo en sus lógicas sociales y culturales se han perpetuado, con esto que podemos llamar lógicas de colonialismo interno o lógicas de colonialidad del poder, y también obviamente surgieron nuevos colonialismos, ¿no? El colonialismo económico, hacia Inglaterra, después primero y después Estados Unidos, y lógicas de colonialismo cultural que todavía perviven, ¿no? Colonialismo financiero, económico, cultural, que todavía perviven, y que creo que es muy importante entender que tenemos una larga historia de colonialismo, y por eso es tan importante seguir haciendo escuchar nuestra voz y criticando y denunciando esta larga historia colonial en América. Claro, y sobre el colonialismo cultural, bueno, justamente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum son tratados como atrasados y violentos por exigirle a España una reivindicación o un pedido de disculpas por la matanza y el saqueo en el territorio mexicano y en toda América, ¿no? Hay también ahí una lógica local de colonialismo, mirando al invasor o mirando al colonizador como el modelo con el cual mimetizarse en lugar de emanciparse de esa opresión. Tal cual. Y esto no es solamente algo que obviamente podemos ver en México. Sabes que vos siempre me pedís bibliografía y yo siempre te planteo una bibliografía crítica, pero quisiera aprovechar para hablar de algunos libros recientes que tienen una mirada muy hispanista desde América Latina. Hay un autor argentino que se llama Marcelo Gullo, que de hecho era docente en la Universidad de Lanús, y cuando ocurrió esto que vos estás comentando, Andrés Manuel López Obrador, la primera vez que él habla, ¿no?, de pedir perdón, él fue muy crítico de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Marcelo Gullo, que había escrito ya varios libros en los últimos tiempos, le ha agarrado por escribir mucho en favor de la hispanidad, digamos, ¿no? Tiene varios libros, uno que se llama Madre de la Patria, otro que se llama Nada por lo que pedir perdón, y tiene toda una trilogía de textos defendiendo la hispanidad y defendiendo el rol de España en América, con esta mirada que estamos hablando de celebración, ¿no?
Hay otro libro más que se llama Lo que América le debe a España, el legado español en el Nuevo Mundo, ¿no? Son todos libros hispanistas, ¿no? de reivindicación de esta leyenda rosa, ¿no? De la que estábamos hablando antes, ¿no? Y obviamente es una mirada muy colonial. Obviamente hay algo que sí quiero señalar, que es que nosotros tenemos una dificultad muy grande de qué hacer con el legado español. No me da mucho el tiempo ahora en esta columna, pero en todo caso lo podemos retomar. Pero nosotros tenemos un problema muy grande, a diferencia de otras experiencias coloniales, que es que el legado español ha penetrado mucho en América y de alguna manera es parte de nuestra identidad, nos guste o no nos guste. Quiero decir, nosotros en gran medida hablamos español, más allá de que existen lenguas originarias que debemos reivindicar, que debemos estudiar y que debemos celebrar. La verdad es que la lengua hegemónica es el español, obviamente a partir de la experiencia colonial, pero ya pasó a ser algo nuestro. Después la religión católica, obviamente que hay multiplicidad de religiones y perviven las religiones de los pueblos originarios que deben ser celebradas, etcétera, etcétera, o hay religiones afroamericanas que deben ser celebradas, etcétera, etcétera, pero la verdad es que nos guste o no nos guste, el catolicismo pasó a ser la religión dominante. Entonces nosotros tenemos un problema con el legado español, que es que no lo podemos absolutamente negar, porque pasó a ser parte de nuestra historia. Ahora, una cosa es eso y tener una relación compleja con ese legado, y otra cosa es lo que hacen autores como Marcelo Ullo, que es directamente una celebración, ¿no? De todo el legado español y de querer hacernos creer que la conquista no fue una conquista, digamos, que no fue un genocidio, ¿no? Que realmente fue una misión civilizatoria, una misión espiritual, ¿no? Y que España fue el único imperio que no fue un imperio. Eso es realmente insostenible, poco creíble y se da de bruces absolutamente con una perspectiva anticolonial desde América Latina. La otra cosa, Pablo, para terminar con esto, es obviamente hablar también de la relación entre América y África. La conquista de América estuvo muy vinculada con la expansión ultramarina europea en África, es parte de un proceso en paralelo y vinculado obviamente por la trata esclavista y por la esclavitud. Y eso es importante también porque muchas veces hay compañeros y compañeras que tal vez no lo tienen tan presente, ¿no? Porque África está muy ausente en nuestro imaginario y creo que es central que lo tengamos en cuenta. Bien, interesante complejidad para retomar en próximos programas. Para completar la columna de este capítulo, te pido libros de este lado de la biblioteca, ¿no? Del lado de la reivindicación americana, de la Vía Yala, de los pueblos originarios y contra esa colonización. Bueno, me parece muy importante retomar a Bartolomé Las Casas, ¿no? Que fue el principal crítico de la conquista desde la parte española. Me parece importante señalar que España tuvo voces críticas internas y la principal fue Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas tuvo una obra militante, intelectual muy importante, y su obra más conocida y que se puede leer y conseguir fácilmente es Brevísima Relación sobre la Destrucción de las Indias, un libro muy clásico que realmente recomiendo mucho. Después, del lado, digamos, de los pueblos originarios, el libro Nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamampoma de Ayala, realmente vale muchísimo la pena leerlo. Después, obviamente, yo hablaba de Enrique Dussel, ¿no? 1492, El encubrimiento del otro, es un librazo, realmente vale mucho la pena. Los textos de Aníbal Quijano, compilados en torno a la colonialidad del poder, también realmente es un libro muy, muy valioso. La invención de América, de Edmundo Gorman, un libro también muy interesante. Y La idea de América Latina, de Walter Mignolo. Walter Mignolo tiene dos libros que yo recomendaría, ese por un lado, y otro que se llama El lado más oscuro del Renacimiento, que es un libro también muy interesante que vale la pena. Hay, por supuesto, más cosas, pero bueno, de alguna manera esto es lo que podemos plantear ahora. Una película que está muy buena es También la lluvia, una película de Gael García Bernal que está muy buena y muestra muy bien las continuidades, ¿no? Del colonialismo y del neocolonialismo. Después Aguirre, La ira de Dios, una película muy clásica de Herzog. Son algunas de las películas que se puede recomendar para este tema. Bien, producción cultural para ampliar. Juan, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, un saludo para vos y para toda la audiencia. En los próximos programas retomamos este intrincado cruce de identidades que tiene nuestro continente, que no hay que desconocer ni silenciar tampoco. Seguimos en Al Carajo recorriendo América Latina y el Caribe. No intentes correr, no podés escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra.
De 2003 a 2018 se reportan más de 35.000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. El espacio dedicado al cine latinoamericano en este capítulo va con dedicatoria doble, dedicatoria y agradecimiento. En esta oportunidad, nuestra compañera Palis Carreira Griot nos trae una producción que rescata poéticamente la lucha por la memoria y la justicia en Chile. Se lo vamos a dedicar con mucho respeto y con mucha hermandad y empatía por esa batalla histórica a nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos siguen a través de Radio Placeres de Valparaíso, de Radio Conciencia de la Sexta Región y de todas las emisoras comunitarias y rurales y de las redes de comunicación de todo Chile, donde se emite este ciclo desde hace muchos años, siempre acompañando la causa del movimiento de derechos humanos de todo el continente. Y también, cordillera mediante, el agradecimiento a un director argentino que se llama Fernando Herrera, que difunde cine latinoamericano a través de unos ciclos de proyecciones que se vinieron realizando durante este 2024 en el Espacio Cultural Pichuco de Buenos Aires, donde se proyectó la película de la cual vamos a hablar en esta oportunidad en Al Carajo, y donde Fernando nos convocó a compartir con el público asistente a la proyección para realizar un aporte periodístico sobre la actualidad de la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura de Pinochet. Allí estuve presente hace algunos días atrás en representación de este programa Al Carajo Radio. Agradecimiento también por la convocatoria y por la hospitalidad a Lucía y a toda la gente del Pichuco. Bueno, y a Fernando Herrera por proponer y compartir un espacio para hablar de América Latina. La película en cuestión la desarrolla aquí Palis. Todo tuyo, compañera. Hola Pablo, compañero. Es este documental chileno de Patricio Guzmán del año 2010, Nostalgia de la Luz. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. Este documental del director Patricio Guzmán se estrenó en el 2010 y habla sobre la distancia entre el cielo y la tierra. Nostalgias de la Luz muestra cómo en Chile, más precisamente en el desierto de Atacama, se encuentra, por un lado, el observatorio astronómico que cuenta con el telescopio más grande de la Tierra, desde donde se observan y estudian los planetas y las constelaciones. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. Al final eso es, digamos, encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Entonces, el de dónde venimos es una pregunta muy fuerte. Por otro lado, en este desierto también la tierra, la sequedad del suelo, preserva restos humanos intactos como momias, como indígenas, como mineros e incluso osamentas de algunos de los prisioneros políticos de la dictadura en Chile. Que ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la tierra para poderlos ubicar. En este documental vamos a ver por medio de imágenes y de entrevistas el trabajo de astrónomos que buscan la vida fuera del planeta, y vamos a ver también la historia de un grupo de mujeres, familiares de detenidos desaparecidos de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que continúan buscando los restos de sus seres queridos. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos.
Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Nostalgia de la luz, de Patricio Guzmán, es un documental que presenta de alguna manera poética el recuerdo del pasado. Así como los planetas que observamos en el presente pasaron hace años luz y pertenecen a un tiempo pasado, la dictadura también pasó hace algún tiempo atrás, pero sigue viva en la memoria y en quienes aún buscan a sus familiares. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Nostalgias de la Luz es este documental chileno de Patricio Guzmán del año 2010. Lo pueden encontrar para ver en las plataformas. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Volvemos a la información política, ahora, en Al Carajo. Tensión en Colombia por la acusación realizada por el Consejo Nacional Electoral al presidente Gustavo Petro por supuestos excesos en los topes de los gastos de su campaña electoral en el año 2022, en una denuncia que, replicada por medios de comunicación opositores, intentó sembrar las dudas en la población sobre el origen de esos fondos, llegando a hablar de financiación del narcotráfico. Escuchamos la presentación en contra del mandatario realizada por César Lorduy, el titular del CNE colombiano. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, al movimiento político Colombia Humana y al Partido Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, al candidato gerente de campaña, tesorera y auditores se le indilga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.361.342 con fundamento en lo establecido en el artículo 109 constitucional. Si bien por estos cargos, el Consejo Nacional Electoral colombiano solamente podría imponerle una multa económica al partido de Gustavo Petro, la fuerte reacción del oficialismo es porque también podría elevar el caso al Congreso para pedir un juicio político. De allí la respuesta de Petro, denunciando una maniobra de golpe blando realizada por la derecha para intentar desestabilizar y hasta derrocar su gobierno mayoritariamente elegido por los colombianos y las colombianas. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. Esa es la respuesta en términos constitucionales y objetando las formas de la acusación contra el presidente Gustavo Petro. Pero también el mandatario colombiano respondió puntualmente las imputaciones una por una, alegando falsedad e intencionalidad con fines políticos en su contra. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales
no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. Conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña. Así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados. Y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. La autodefensa del presidente Gustavo Petro a las acusaciones en su contra, infundadas, amañadas y flojas de papeles, dicen sus voceros, funcionarios y militantes. Petro también responde en términos mediáticos, observando que una vez sembrada la acusación y reiterado hasta el hartazgo, el supuesto hecho de corrupción a través de los medios masivos de comunicación y las redes sociales, se instala una posverdad que desplaza a la verdad y para una parte de la población ya no importará el resultado del proceso si es que finalmente se lleva adelante, por lo que Petro pide que se haga público el expediente y que se hagan públicas todas las pruebas presentadas por él mismo desarticulando la acusación. Pedido tanto al Consejo Electoral como a los medios de comunicación nacionales. Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral. La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia International, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña. Respuesta mediática, respuesta jurídica, respuesta constitucional del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a las acusaciones en su contra por supuesto financiamiento irregular de su campaña del año 2022. Y por último, respuesta política en términos de movilización popular, llamando a su militancia, a sus partidarios y a toda la población en general a marchar en todo el país en contra del lawfare, en defensa de su gobierno y en contra de lo que consideró una maniobra político-judicial mediática para sacarlo del poder. No al golpe en Colombia. La consigna. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia. La decisión de hoy
es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Para completar este viaje latinoamericano, una lectura más. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. En lugar de comer, Tita prefería ponerse horas enteras viéndose las manos. Como un bebé, las analizaba y las reconocía como propias. Las podía mover a su antojo, pero aún no sabía qué hacer con ellas, aparte de tejer. Nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas. Al lado de su madre, lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente determinado. No había dudas. Tenía que levantarse, vestirse, prender el fuego en la estufa, preparar el desayuno, alimentar a los animales, lavar los trastes, hacer las camas, preparar la comida, planchar la ropa, preparar la cena, lavar los trastes, día tras día, año tras año, sin detenerse un momento, sin pensar si eso era lo que le correspondía. Al verlas ahora libres de las órdenes de su madre, no sabía qué pedirles que hicieran. Nunca lo había decidido por sí misma. Podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa. Si pudieran transformarse en aves o elevarse volando, le gustaría que las llevaran lejos, lo más lejos posible. Acercándose a la ventana que daba al patio, elevó sus manos al cielo. Quería huir de sí misma. No quería pensar en tomar una determinación. No quería volver a hablar. No quería que sus palabras gritaran su dolor. Deseó con todo el alma que sus manos se elevaran. Permaneció un buen rato así, viendo el fondo azul del cielo a través de sus inmóviles manos. Tita pensó que el milagro se estaba convirtiendo en realidad cuando observó que sus dedos se empezaban a transformar en un tenue vapor que se elevaba al cielo. Se preparó para subir atraída por una fuerza superior, pero nada de eso sucedió. Decepcionada, descubrió que el humo no le pertenecía. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en la literatura presente, cerrando este capítulo 33 del 2024, temporada número 15 de Al Carajo. Juan Francisco Martínez Pería estuvo con la columna de historia, como siempre. Palis Carreira Griot con el cine. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. En esta oportunidad citamos a la red Corape, la coordinadora de radios comunitarias del Ecuador, a Radio Guayacocotla de Veracruz, México, y al colectivo de comunicación Voces Nuestras de Costa Rica. Antenas comunitarias desde donde sonaron noticias en voz propia, directamente desde los territorios. Cerramos acá esta emisión, nos vamos a reencontrar en la próxima, sonando durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios, en las grillas de 50 radios comunitarias, rurales, populares, universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y en nuestro canal de YouTube Al Carajo Radio. Nos volvemos a encontrar con más voces y noticias de América Latina y el Caribe en nuestro próximo episodio. Esto fue Al Carajo, política, noticias, testimonios, arte y cultura de la patria grande. Hasta la próxima. Comandante, vienes quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia
comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante.